Buenos días, el día de hoy vamos a presentar un video resumen sobre la lectura de Michel de Certeau titulada La Operación Historiográfica. Nuestro grupo está compuesto por Angélica Castillo, Valeria Carvajal, Juliana Mora y quien les habla María Paula Caicedo. Para empezar, la exposición estará dividida al igual que la lectura con el fin de probar que la operación histórica se refiere a la combinación de un lugar social, de prácticas científicas y de una escritura. Con respecto a un lugar social, el autor menciona que toda investigación historiográfica se enlaza con un lugar de producción socioeconómica, política y cultural. Específicamente en el apartado de lo no dicho, se deja claro que los días del positivismo donde reinaba el escepticismo ya terminaron. Se probó que toda interpretación histórica depende de un sistema de referencias que nos remite a la subjetividad del autor. Antes, se consideraba que los hechos históricos se hallaban constituidos por la introducción de un sentido de la objetividad. Sin embargo, la relatividad histórica compone un cuadro donde se destaca una multiplicidad de filosofías individuales, las de los pensadores disfrazados de historiadores. Además, el lugar dejado en blanco u oculto para el análisis es nada menos que una institución del saber. El nacimiento de las disciplinas está siempre ligado a la creación de grupos. La relación entre una institución social y la definición de un saber insinúa entonces la figura de lo que se ha llamado la despolitización de los sabios. Implica igualmente la fundación de cuerpos intelectuales necesitados en el momento en que las universidades se estancan al volverse cada vez más inflexibles. En consecuencia, las instituciones políticas, eruditas y eclesiásticas se especializan recíprocamente. Se trata entonces de un sitio particular en una nueva distribución de un espacio social, por lo que se constituye un lugar o un espacio científico. Por otro lado, la ruptura que hace posible la unidad social destinada a convertirse en la ciencia nos indica que se está llevando a cabo una nueva clasificación global. Esta ruptura nos señala en su aspecto externo un lugar que se enlaza con otros en un nuevo conjunto y en su aspecto interno el establecimiento de un saber que no puede separarse de una institución social. Teniendo en cuenta la institución histórica, es imposible analizar el discurso histórico independientemente de la institución en función de la cual se ha organizado su silencio, como tampoco es posible pensar en una renovación de la disciplina sin que intervenga una transformación de las situaciones adquiridas. Se impone así una repolitización de las ciencias humanas, ya que no podríamos dar cuenta de ellas o permitir su progreso sin una teoría crítica de su situación actual en la sociedad. Resaltar que el público no es el verdadero destinatario del libro de historia. Una obra es más apreciada por sus pares o colegas que la juzgan según criterios científicos y decisivos para el autor. La obra de valor en historia es la reconocida por los pares, aquella que puede situarse en un conjunto operativo. Existen leyes del medio que circunscriben posibilidades, cuyo contenido varía pero no varía la presión que ejercen. Estas leyes organizan una verdadera policía del trabajo. Al no ser recibido por el grupo, el libro caerá en la categoría de una vulgarización que no sería capaz de definir a un estudio como historiográfico. La condición de los individuos que tienen el derecho de expresar cierto tipo de discurso depende de una agregación que clasifica el yo del escritor dentro de nosotros de un trabajo colectivo. Este discurso hace al historiador, mientras que la ideología atomista de una profesión liberal mantiene la ficción del sujeto-autor y deja creer que la investigación individual constituye historia. Por otra parte, para el papel de los historiadores en la sociedad hay que tener en cuenta que el trabajo histórico se apoya cada vez más en equipos, en líderes, en medios financieros y por lo tanto en los privilegios con que las relaciones sociales o políticas favorecen a uno u otro estudio para que se pueda obtener créditos. Además, este trabajo está ligado a la enseñanza, por lo tanto, entre otras cosas, a la introducción de la cultura de masas en una universidad masiva, que ha dejado de ser el lugar reducido a intercambios en investigación y pedagogía, por lo que el profesor se ve empujado hacia la vulgarización destinada al gran público, mientras que el especialista se aleja de estos circuitos de consumo. Así, desde la copia de los documentos hasta la redacción del libro, la práctica histórica depende de la estructura de la sociedad. Es importante recalcar que un cambio de la sociedad permite al historiador tomar una distancia en relación a lo que se convierte globalmente pasado, ya que por muy genial y novedosa que haya sido su historia, no deja de ser marcada socialmente. Finalmente, el que permite y el que prohíbe es el lugar. Antes de saber lo que la historia dice de una sociedad, nos importa analizar cómo funciona ella misma. Esta institución inscribe un complejo que le permite una doble función.
Vuelve posibles algunas investigaciones gracias a coyunturas y problemáticas comunes, pero otras las vuelve imposibles. Desempeña el papel de una censura en lo referente a los postulados presentes del análisis. La historia define de esa manera completamente una relación con los límites que impone dicho cuerpo y queda configurada en todas sus partes por el sistema que se elabora, ya que el enlace de la historia con un lugar es de la posibilidad del análisis en la sociedad. Ahora vamos a estudiar la práctica. Tenemos que hacer historia es una práctica, y la organización de la historia se relaciona con un lugar y un tiempo gracias a sus técnicas de producción. Cada sociedad piensa históricamente con los instrumentos que le son propios, teniendo en cuenta la influencia de la historia por la técnica. En la investigación, gracias a que el orden social es visto como un orden natural, la historia ha tenido como sector central a la historia de los grupos sociales y sus relaciones, abarcando tanto lo económico como la mentalidad social, haciendo que así la investigación se mueva entre la naturaleza y la cultura. Es importante señalar que los campos abiertos a la historia deben relacionarse a la hora de ser estudiados con un cambio en la propia institución histórica. La misma historia entra en una relación de producción, por lo que es necesario considerar cómo el historiador trata los elementos naturales para transformarlos y así encontrar una conexión a la socialización de la naturaleza y una naturalización de las relaciones sociales. Tocando la articulación naturaleza-cultura, es incorrecto creer que el historiador tenga el tiempo como una materia de análisis o como un objeto específico. Más bien lo que él hace es trabajar sobre un material para transformarlo en historia y emprende con él una manipulación que se asemeja a la transformación de materias primas en productos terminados. Así, el resultado de la obra histórica participa del movimiento por el cual la sociedad modifica su relación con la naturaleza. El historiador no solo convierte en producciones sociales en objetos de historia, también convierte en cultura los elementos que extrae de campos naturales, realizando así este desplazamiento entre la articulación naturaleza y cultura. Él modifica el espacio, lo que significa que logra una transición en el ambiente a través de transformaciones que afectan la cultura y la naturaleza y las cambia. Tocando el establecimiento de las fuentes o la redistribución del espacio, en historia todo comienza con apartar y reunir y convertir los documentos, que eran objetos repartidos de otro modo. Este es un proceso de producción que consiste en aislar y desnaturalizar los objetos para convertirlos en piezas de un conjunto. El análisis contemporáneo trastorna los procedimientos ligados al análisis simbólico que ha prevalecido desde el romanticismo y que trataba de reconocer un sentido dado y oscuro. Ahora lo que hace es concentrarse en la abstracción como un conjunto formal de relaciones, construyendo modelos que reemplazan el estudio del fenómeno concreto por el objeto construido por su definición y juzgando el valor científico de dicho objeto según el campo de preguntas a las cuales responde y según las respuestas que éste proporciona. Las desviaciones del modelo. La formalización de la investigación tiene precisamente como objetivo la producción de errores que puedan utilizarse científicamente. La investigación utiliza objetos que tienen la forma de su práctica. Ellos le proporcionan el medio de hacer resaltar las diferencias relativas a las continuidades o a las unidades donde parte el análisis. El trabajo sobre el límite. La historia interviene en el modo de realizar una experimentación crítica de modelos psicológicos, sociológicos, económicos o culturales. La historia se convierte en un lugar de control donde se ejercita una función de falsificación. Los hechos son la designación de una relación. La inteligencia de la historia está ligada a la capacidad de organizar diferencias o ausencias significativas y jerarquizables porque se refieren a formalizaciones científicas actuales. Crítica e historia. Primero, el conocimiento histórico es juzgado por su capacidad para medir las desviaciones cuantitativas y cualitativas. El trabajo consiste en producir algo negativo que sea significativo. Segundo, lo particular especifica la atención y la investigación. Designar eso como un hecho es una manera de nombrar lo incomprendido. Y tercero, la historia oscila entre el conservatismo y el utopismo debido a su función de significar una carencia. Una escritura.
La inversión de la escritura. La construcción de un escrito se puede considerar como el paso de la práctica al texto. Según Monroe, es el tránsito desde lo indefinido de la investigación a la servidumbre. A diferencia de la investigación, el texto debe contar con un final, o sea, una conclusión, lo que nos lleva a decir que la escritura se presenta como una arquitectura de reglas, elementos y de conceptos que forman un sistema que debe contar con una coherencia. La cronología o la ley enmascarada. La escritura no necesariamente debe seguir un orden cronológico como lo hace la investigación. En la historiografía se habla del tiempo discursivo, lo que permite que se pueda avanzar en el discurso de manera pausada o acelerada, algo diferente del tiempo real. Existen distintos aspectos. Volver compatibles a los contrarios. Los contrarios son compatibles en el mismo texto con la condición de que sea narrativo. Según Benveniste, la historiografía es un relato que funciona como un discurso organizado por el lugar del interlocutor y basado por el lugar que los lectores le dan al autor. El servicio que el tiempo presta de la historia va contrario al de la investigación, como ya se dijo. En la investigación va de presente a pasado y en la escritura va de pasado a presente. El relato tiene sus complicaciones, puesto que la cronología de la obra histórica es solo un segmento limitado, es necesario establecer un punto cero como límite, o sea, como un inicio. Es así como la historiografía une una serie de hechos durante un recorrido más o menos largo para construir lo que es el presente, que es el fin de este camino. La construcción desdoblada. La historiografía puede considerarse como algo mixto, combinado con una semantización y con una selección. Por ejemplo, en la narración, una serie temporal puede ser de A, B, C, D y una sucesividad temporal es E, C, D. El discurso histórico puede crea un contrato entre el remitente y el destinatario. Este diálogo se mejora cuando el autor logra narrar en vez de raciocinar, ya que se busca dar un contenido verdadero que depende de la verificabilidad, pero bajo la forma de la narración. Un tercer punto es el desdoblamiento, ya que en este no se referencia a la mixtura, sino a una relación entre el hecho que deletrea, proporciona una serie de elementos y el acontecimiento que los articula, le da orden a este desorden. Uno depende del otro. Francois Chatelet habla de unos conceptos que son unidades de tipo muy diversos, como lo puede ser un siglo, un periodo, una clase social, una ciudad, una nación, una guerra, etc. El último es el lugar del muerto y el lugar del lector. La escritura nos sumerge en una población de muertos, la que se encuentra dentro de una ruta narrativa. Esto se puede comparar con un cuadro, ya que pues comparten una estructura similar, ya que los dos deben llevar una trayectoria, y la escritura se puede precisar bajo dos aspectos. Se exorciza a la muerte al introducirla al discurso y tiene una función simbolizadora, utilizar la narrativa que entierra a los muertos para fijar un lugar a los vivos. En síntesis, la escritura solo habla del pasado para enterrarlo, pero esta metáfora es ambigua, ya que busca honrar a la muerte y a la vez eliminarla. Gracias.